Bueno, chicos, buenas noches. Espero que se encuentren bastante bien, que hayan tenido una excelente semana. No sé si revisaron la plataforma. De hace días les subí la tareita de la semana. Con respecto a la tareita de la semana, venía una parte algebraica y venía una parte de composición de funciones. Voy de nuevo con lo mismo de las tareas. Este, hay, no, hay personas que de todo no me han enviado ni una sola tarea desde que inició el curso, desde noviembre del año pasado. Entonces, todo ese reporte yo lo tengo, ¿verdad? Para el instituto, porque al final cuando salgan los resultados, pues eso me ayuda a mí a justificar quiénes participaron y quiénes no participaron en el curso, porque como les he dicho desde el inicio, no se trata solo de conectarse, porque así es muy complicado pasar el examen. Con solo conectarnos a la clase y ya es muy difícil, es muy poco el porcentaje. No, sé, no quiere decir que no puedan pasar, sí pueden pasar, pero lo importante es hacer prácticas para que estén en constante crecimiento y trabajando con todo tipo de ejercicios que pueden afrontar en el examen. Entonces, ahí yo sí presento el reporte. ¿Para qué? Para salvaguardarme yo este, con respecto a los resultados de los exámenes al final. Y la tarea de esta semana voy a tomarla, venía una parte algebraica, de repaso de lo que se ve en operaciones algebraicas que eran necesarias para la parte de composición de funciones. Y venía una parte de 2 ejercicios de composiciones de funciones. Voy a tomar esos 2 ejercicios y los vamos a revisar ahorita para poder trabajar un poquito más de composición de función algebraica, para pasar a Sí, otros sí, conceptos profe, de porfa, composición. porque, profe, pues, digamos, ahora que está hablando de las tareas, yo las he ido haciendo, pero hay partes en que me quedo, Sí, entonces no se las envío. Pero digamos, la que dejo para hoy, digamos, la primera parte sí la hice, pero ya la de composición de funciones ya ahí me quedé y no pude. ok. Entonces, por eso es que no se las envío, ¿verdad? Porque las tengo incompletas. Okay. No, cuando las tengan completas, aún así, si ves que ya hay cosas que no puedes, me las envías y me anotas esa parte, no pude, ahí vemos si lo resolvemos en clase o hacemos un día de retroalimentación de partes que todavía tenemos ahí vacíos para poderlos Ah, ok, trabajar. está bien. Entonces, hoy sí vamos a revisarlo de composición de funciones listo. Hoy sí vamos a trabajar la composición de funciones para darle introducción al tema de lo que vamos a ver el día de hoy, Ok, gracias. que son más conceptos de composición de funciones, con gusto. Entonces, teníamos acá, bueno, vamos a escribir aquí una pequeña cosita, nada más. Entonces, continuando con la composición de funciones, continuando con lo que hemos este, trabajado la clase anterior. Entonces, continuando con la composición de funciones, la ventaja es que estos ejercicios de composición de funciones de manera algebraica viene solo uno, pero la idea es ganarlo. En este caso nos dan 3 funciones, nos dan la función f, nos dan la función g y nos dan la función h. Nos están dando 3 funciones, f, g y h. Dice que la función f de x va a ser 5x más 2. Dice que la función g de x es x al cuadrado menos 6 y que h de x es 2x al cuadrado más x menos 1. Lo primero que nos piden calcular es el f o g de x. F o g de x. Vamos a escribirlo aquí. El ejercicio que vamos a tratar de primero.
ser f o g de x. Por definición de lo que hemos venido trabajando, sabemos que f o g de x es lo mismo, vamos a escribirlo aquí abajo, es lo mismo que tomamos la primera función, que es f. La primera me refiero a la primera que sale aquí en la composición. La primera que sale en la composición es f. Tomamos la primera, abrimos paréntesis y colocamos a la segunda, g de x. Por definición de composición de funciones. Tomamos la primera, la dejamos afuera y la segunda es la que va dentro del paréntesis, por definición. Este es igual. Y entonces, ¿a quién tenemos que ver primero? ¿A F o G? ¿Que recuerden? No. La que vemos primero es la de afuera. Ok, sería la F, pero la X la sustituimos por la ecuación G. Ahí sí, ahí sí, ahí sí estás en todo lo correcto, ahí sí. Esta es la que vemos primero. Vamos a escribir. Lo escribí la primera la semana pasada, pero lo vamos a poner esta vez. Primero. Esa es la que vamos a ver primero. Vemos f de x y está aquí. Y como nos dijo el compañero, cada vez que veamos una x, la vamos a cambiar. ¿Por qué la vamos a cambiar? Por g de x. Que era lo que les decía la semana pasada. Voy a escribir aquí f de x, que es la que tenemos que ver. F de x es igual 5x más 2. Ahí está. F de x es igual a 5x más 2. Aquí hay una x, en el paréntesis está la x. Si aquí en el paréntesis hubiese un 3, entonces esta x la quitamos por 3 y hay que dar una multiplicación, ¿verdad? Cada vez que haya una x, la cambiamos por lo que haya dentro del paréntesis. En este caso, dentro del paréntesis tenemos g de x. No lo vamos a hacer directo todavía. Vamos a hacerlo por pasos. Esto a mí sí me gusta hacerlo por pasos. Comenzamos a escribir la función f, que es la que tenemos que ver. Comenzamos a escribir la función f. ¿Quién aparece primero? 5. 5. Por. Viene una x, pero no vamos a escribir x. En lugar de esa x, vamos a escribir que x. Y continuamos escribiendo f. Más 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Listo. Cambiamos la x que estaba aquí adentro por g de x. Ahora sí, tenemos que ir a ver a g de x para ver cuánto vale g de x. Y dice que g de x es x al cuadrado menos 6. Aquí dice g de x es x al cuadrado menos 6. Vamos a escribirlo ahí adentro. No lo hicimos la semana pasada, pero lo vamos a hacer esta semana para darle otro orden. Tal vez así nos quede más claro a todos. G de x es igual a x al cuadrado menos 6. Vamos a quitar el g de x y vamos a escribir x al cuadrado menos 6. Vamos a escribirlo aquí. G de x es x al cuadrado menos 6, por lo que vimos arriba, ¿verdad? Por el encabezado del ejercicio. Entonces, 5 por g de x. Pero g de x tenemos que vale x al cuadrado menos 6. Y sigue más 2. Aquí viene una operación algebraica que tenemos que resolver, tenemos que simplificar. Entonces lo que hacemos es distribuir. Distribuimos el 5 que va a multiplicar al x al cuadrado y ese mismo 5 va a multiplicar al negativo 6. Entonces 5 por x al cuadrado. 5x al cuadrado y más, pues está positivo y está negativo. El resultado va a quedar negativo. ¿Cuánto es 5 por 6? 30. Sí. Y hay un más 2 a la par. Y podemos unir estos dos de aquí. ¿Cuánto sería menos 30 más 2? Menos 29. Casi.
menos 28. 28. Esto de aquí sería el criterio de la composición. F o G de X. 5X al cuadrado menos 28. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el resultado algebraico de meter la función G dentro de F. Bueno, esa parte sí la hice bien. Sí la Entonces, sí está tenía bien. bien hecha. Listo, listo. Vamos bien, entonces. Excelente. Me tienen que confiar más en ustedes. Vamos con la B. La B dice que hay que calcular ahora H o F de X. H o F de X. Entonces, la primera es H. Vamos a tomar a la H y dentro de H vamos a meter la función F de X. Por definición de función, ¿verdad? Aquí tenemos la primera. Esta es la primera que tenemos que ver. Si fuese el caso que se nos olvida, vamos arriba y vemos quién es H para escribir ahí abajo. Dice que H es 2X al cuadrado más X menos 1. Vamos a escribirla ahí afuera para tenerla. H de X es 2X al cuadrado más X menos 1. 2X al cuadrado más X menos 1. Eso es H de X. Ahora sí. Vean que en este tenemos 2X. Tenemos dos variables X. Tenemos aparición de X dos veces. Entonces tenemos que sustituir el f de X dos veces. Vamos a ver la función H. Vamos a ir escribiendo. ¿Qué es lo primero que escribimos? En el orden de H, ¿qué es lo primero que escribimos? El 2. El 2, que va a multiplicar a X al cuadrado, pero esa X la vamos a cambiar y ¿qué tenemos que poner? F de X. F de X. Por F de X. Sí, ya sé por qué lo había puesto en paréntesis. F de X. Pero ese F de X está elevado al cuadrado, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es 2X al cuadrado. Aquí tenemos 2X al cuadrado. 2X al cuadrado. F de X es X, ¿verdad? Más X, solo X. Entonces ahí decimos F de X. Y seguimos. Menos 1. Ya hicimos la sustitución de lo que está dentro del paréntesis. Ahora tenemos que ir a ver cuánto vale F de X. Entonces tenemos aquí 2 por, abrimos paréntesis, y dice que F de X es 5X más 2. Aquí dice que F de X es 5X más 2. Entonces, cada vez que veamos un F de X, vamos a escribir 5X más 2. 5X más 2. Pero esto está elevado al cuadrado. Más F de X. Ahí tenemos un 5X más 2 solito. En realidad ya se lo es necesario ponerlo entre paréntesis. Bueno, si dejémoslo entre paréntesis, por el más para que vean. Menos 1. Menos 1. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O alguna duda? Bueno, si no me dicen nada, supongo que no hay dudas. Recuerden que si tienen dudas, tienen que decirles de una vez, chicos. Aquí tenemos fórmula notable. Este es un poquito largo. Ya saben que en el examen no son tan largos. Ya la semana pasada hicimos uno. 2 por, abrimos paréntesis. Y tenemos el primer término. 5X que vale al cuadrado.
conservamos el signo, en este caso es más, siempre 2, que va a multiplicar al primero por el segundo, siempre un más, el segundo elevado al cuadrado. Y aquí se cierra el paréntesis. Más 5x más 2 menos 1. Como delante de este paréntesis hay un más, solamente se elimina. Se elimina el paréntesis, todos sus símbolos cambian. Todos sus símbolos se mantienen, perdón. Cuando hay un menos adelante, lo vimos la semana pasada, cuando hay un menos adelante, para eliminar el paréntesis, todos los signos se tienen que cambiar. Entonces, seguimos aquí, 2 por 5x al cuadrado, bueno, 5 al cuadrado, 25. Y x al cuadrado, x al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, 2 por 5, 10. Y 10 por 2, 20. 20x. Más el segundo elevado al cuadrado, que es 4. Más 5x, más 2, menos 1. Aquí tenemos una multiplicación, entonces tenemos que hacer la propiedad distributiva. Este 2 va a multiplicar al 25, va a multiplicar al 20x y va a multiplicar al 4. 2 por 25 son 50. Y en la multiplicación, la variable se mantiene si no hay con qué multiplicarla. Más 2 por 20, 40. Y queda x. Y 2 por 4, 8. Más 5x, más 2, menos 1. Y tenemos que ver si hay comunes para unir lo que hacíamos la semana pasada. Tenemos este 40x con este 5x que se pueden unir. Y tenemos este 8 con este más 2 menos 1 que se puede unir. Entonces aquí nos queda 50x al cuadrado. Más 40 más 5 x más 8 más 2 menos 1 sin variable. Estamos uniendo los que están en verde acá para poderlo sumar. Como es una suma de monomios, solo sumamos los números 45 y se mantiene la variable. Y estos tres que están en morado son constantes, entonces se pueden sumar entre sí o restar. Aquí queda 50x al cuadrado más 45x más de momento y 8 más 2, 10 y 10 menos 1, 9. Esto de aquí sería el criterio de esa composición de funciones. ¿Alguna duda con este ejercicio? Profe, hay que ponerlo entre paréntesis, ese 40 más 5 y Usted, ese 8 más 2 más 8 más 2 menos 1, no, siempre entre, no, entre paréntesis. no es necesario, usted lo puede hacer directo. Usted lo puede hacer directo. Usted puede decir, aquí tengo 40 y aquí tengo 5, bueno, aquí tengo 40x y aquí 5x, eso me da el 45x y puede pasarse directo acá. De No hay una problema. vez. Ok. Yo lo estoy haciendo por pasos porque cuando estén estudiando lo vean ahí, porque tal vez digan, ¿y este 45x de dónde salió? Entonces para que lo vean en el paso anterior de dónde fue que salió. ¿Alguna otra duda? Como les dije la vez pasada, las composiciones de funciones no son tan difíciles. Yo le pongo a ustedes a veces ejercicios un poquito más difíciles para que practiquen bastante y cuando lleguen al examen y les haga una que es un poquito más fácil, la logren hacer fluida. Aquí puse la B porque era muy larga, no iba a entrar en este espacio. Yo creo que la última sí entra en ese espacio. Aquí que esto era la A, esto era la B, esto era F u H X.
Perdón. Entonces, vemos la primera, que es F, y dentro de la primera tenemos que meter a la H. ¿Verdad? Porque la primera es F y la que está de segunda es H. Entonces, metemos a la segunda ahí dentro de la función. Y aquí nos queda la H. Tenemos que ir a ver la función F, entonces. La función F, habíamos dicho arriba, que F de X es igual. Voy a quitarle aquí esta igualdad porque luego nos confundimos. Es igual a 5X más 2. Entonces, nos venimos y empezamos a escribir la función F, porque es la que está de primera. Empezamos a escribir la función F. Entonces dice 5 por X, pero esa X la vamos a cambiar por H de X. Y continuamos escribiendo. Más 2. Ahora sí, tenemos que ir a ver cuánto vale H de X para poderla cambiar de ahí, porque no la podemos dejar así. Tenemos que resolver. 5 por y H de X. Como dice usted. 2X al cuadrado más X menos 1. Entonces decimos 2X al cuadrado más X menos 1. Y continuamos con F, que al final tiene 1 más 2. 2X al cuadrado más X menos 1. Aquí aplicamos propiedad distributiva. Va a multiplicar al primero, va a multiplicar al segundo, va a multiplicar al último. Y se tiene entonces 5 por 2, 10X al cuadrado, más 5 por X, que es 5X. Y positivo con negativo, queda negativo, menos 5. Ustedes pueden decir 5 por menos 1 y queda menos 5, más 2. Aquí solamente podemos unir estos dos de aquí y nos queda 10X al cuadrado más 5X y menos 5 más 2 menos 3. Ese sería el resultado de ese criterio. ¿Dudas con él? No, está claro. Listo, chicos. La otra parte, entonces, eso era para introducirlos. La otra parte de la tarea, la otra parte de composiciones, ahí la hacen y cualquier cosa me pueden preguntar cuando la estén haciendo. Si no, ahora al finalizar la clase, dependiendo, nos podemos devolver y hacerla al final. Si logramos avanzar con tiempo lo que tenemos planificado para trabajar el día de hoy. Vamos a ver, déjenme un momento. Y vamos a hablar de compatibilidad de composición de funciones. Voy a dejar esta página aquí por aquello. Hay unos cuantos ejercicios de mate, de composición, perdón, en el examen donde lo que les preguntan es, ¿la siguiente composición es una composición factible o no? ¿Verdadero o falso? Entonces ustedes tienen que identificar si la composición es factible o no. ¿Qué es lo que significa factible? Para que una función sea factible, vamos a escribirlo aquí para que ustedes lo tengan. Vamos a decirlo. Para que una función sea factible, vamos a aclararlo aquí. Entonces, el ámbito de la primera función
Recuerden que nosotros ya sabemos que es un ámbito y en su forma algebraica dónde se ubica el ámbito, en su forma gráfica qué es el ámbito. Tenemos muchas maneras de identificar ámbitos, porque ya lo hemos trabajado en clases anteriores. Entonces, el ámbito de la primera función, debe ser igual al dominio de la segunda función. Con que se cumpla esa propiedad, ya nosotros podemos decir que una composición de funciones es factible. Con que el ámbito de la primera sea igual, sea exactamente el mismo al dominio de la segunda. Dicho en forma simbólica, aquí, el ámbito de la primera función tiene que ser igual al dominio de la segunda función para que exista una composición factible. El ámbito de la primera igual al dominio de la segunda. Todavía no vamos a hacer ejercicios, vamos a aplicarlo directamente a ejercicios de exámenes. Ahora tenemos otra cosita importante que es el cálculo de imágenes en una composición. Para el cálculo de imágenes en una composición, ustedes vieron que arriba nosotros veníamos trabajando este tipo de cosas. Esto, vean, aquí. Por ejemplo, HOF de X. Como cuando nos dicen HOF de X, FOG de X, MON de X, lo que sea. Y aquí el paréntesis al final, hay una X, el ejercicio lo que nos está pidiendo es un resultado como expresión algebraica. El resultado que nos va a quedar es una expresión algebraica. 2x más 1, 3x al cuadrado menos 5, x más 3, lo que sea, nos va a quedar una expresión algebraica. Pero para cálculo de imágenes en una composición va a venir de esta manera. Pueden ser cualesquiera letras, ¿verdad? Va a venir F o G, y en lugar de venir X dentro del paréntesis viene un número. Viene un número. O sea, en lugar de decir F o G de X, lo que dice es F o G de 5, F o G de 3, F o G de menos 4. Aquí lo que viene es un número. Aquí lo que viene es un número. Ahora, ¿qué es el detalle? Que este número, bueno, a veces las composiciones en el examen no se las van a dar de forma algebraica, a veces se las van a dar en gráficas o se las van a dar en otros conceptos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Voy a hacer esto un poquito más grande para que vean cómo se resuelve, porque hay que seguir una serie de pasos. F o G de un número. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para calcular una imagen? Nuestro primer paso es hacer esto. Vamos a venir y vamos a agarrar esto de aquí, porque es lo que está dentro. Es lo que está dentro de la función. Vamos a agarrar esto de aquí primero. Ese es nuestro primer paso. Agarrar la segunda función con el número. Y vamos a evaluar. Ustedes ya saben cómo evaluar. Este es el primer paso. Recuerden que no siempre es que de verdad puede ser cualquier otra función. Vamos a evaluar. Ustedes ya saben cómo evaluar. Evaluar es sustituyendo en el criterio o si es en una gráfica, ir a buscar el respectivo Y. Nosotros ya evaluamos funciones hace 3 semanas atrás. Lo vamos a recordar ahorita cuando estamos resolviendo ejercicios. Entonces, cuando nosotros hagamos ese primer paso, cuando evaluemos la función, este resultado es un número, ¿verdad? Claramente. El resultado es un número.
El resultado es un número. ¿Qué vamos a hacer con ese resultado que nos está dando un número? Vamos a ir a hacer un segundo paso. Voy a traerme aquí una flecha hacia la función f. Ese es nuestro segundo paso. Tomar este resultado que nos está dando aquí, ese número que nos está dando ahí. Vamos a escribirlo aquí, segundo paso. El resultado se evalúa. En la primera función. Ahorita se ve todo enredado esto que estoy escribiendo aquí, pero van a ver que cuando hagamos ejercicio se vuelve un poquito más fácil. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el cálculo de imágenes de una composición. Vamos a tomar el f o g, bueno, no, ahorita se los estoy dando matemáticamente, f o g. Puede ser que en el examen venga g o f, h o g, m o n, en el orden que sea. Entonces, ustedes ya saben que siempre la primera letra representa a la primera función y la segunda letra representa a la segunda función. Entonces, en el primer paso es evaluar el número que nos están dando en la primera función. Y cuando nos da ese resultado, nos vamos a ir a evaluar ese resultado en la primera función. Cuando hablo de evaluar, es lo que vimos en las primeras lecciones. ¿Qué era evaluar? Por ejemplo, a ustedes les dan f de x igual 5x. Y entonces aquí viene y dice f de 5. Entonces ustedes cambian esa x por 5. Eso es 25. Ya evaluaron. Este resultado van a ir a meterlo en la primera función. En la gráfica viene una función así y entonces dice que tienen que calcular f de 3. Aquí está el 3. Ustedes van y buscan cuál ya le corresponde y ese resultado es el que tienen que ir a evaluar en la otra función. Ya lo vamos a hacer con ejemplos para que vean. Eso sería la parte de lo que vamos a trabajar hoy de composición de funciones adicional a lo que vimos al inicio. No sé si alguien está copiando para el necesito, sino para escribir otro concepto importante que vamos a tener que trabajar que viene involucrado en el examen. ¿Hay alguna duda, chicos, hasta el momento con eso? No, sí. No me escucho. Sí, Creo profe, que sí se puede escucha. bajar un toquecito eso. Aquí. Más arribita para sacarle una. Ok, hagámoslo así. Igual yo les paso el documento, ¿verdad, chicos? Al final de la clase. Vamos a ver. Igual que como pasó la semana pasada. La semana pasada nosotros comenzamos la composición de funciones y la tuvimos que dividir para la clase de hoy. Hay otro tema, aparte de composición de funciones, que viene involucrado entre la misma pregunta de composición de funciones, que es muy fácil, es nada más de visualizar. La vamos a trabajar hoy, que es la primera parte de función inversa. Si nos da tiempo ahorita, después de unos cuantos exámenes, tal vez comenzamos de una vez con función inversa, pero que función inversa sí es un poquito largo porque hay que hacer mucho proceso geográfico. Entonces, vamos a hablar de la función inversa. Pero vamos a aclarar aquí qué es su forma gráfica. ¿Por qué vamos a aclarar que es en su forma gráfica? Porque hay otros ejercicios de función inversa que es en su forma algebraica. Ahorita de momento en su forma gráfica. ¿Qué vamos a tener que conocer de la función inversa en su forma gráfica?
Recordemos una cosa que vimos a inicio de análisis de función. Lo voy a escribir aquí para que ustedes lo recuerden. Nosotros en análisis de función gráfica teníamos funciones crecientes. Crecientes. Y hablamos de una función creciente cuando tenía esta forma de acá, que iba creciendo. No necesariamente tenía que ser una línea recta, podía ser una línea curva. Entonces ahí tenemos funciones crecientes. ¿Cómo podíamos identificarlas como crecientes? Lo usábamos como un renglón y ahí podíamos escribir algo. Y tenía que parecer si estaba cayendo o si se estaba elevando. En estos casos vemos que si lo usamos como renglón, están creciendo, están yendo para arriba. También teníamos funciones decrecientes. Chicos, tienen los micros encendidos, cuidado. Decrecientes. Entonces, estas tenían esta forma aquí. Y hay más formas, ¿verdad? Hay más formas que pueden ser decrecientes. Solamente que aquí estoy poniendo los más específicos. Ustedes nada más, cuando tengan una función, van y escriben a ver cómo queda la letra. Si en el renglón. Si se está cayendo o si se está levantando. ¿Para qué es que tenemos que saber qué era una función creciente y decreciente? Bueno, también habían las constantes, que es la más importante ahorita. Que las constantes eran las que eran líneas rectas. Y como es una función, no puede ser vertical, solo pueden ser horizontales. Entonces, vamos a decir entonces que para que una gráfica véanlo ahí, para que la gráfica de una función tenga inversa, esta gráfica tiene que ser solamente creciente o decreciente. Vamos a aclarar aquí con un colorcito más llamativo, un color rojo. No, puede ser la función no puede ser ni constante ni combinada. ¿Qué quiere decir combinada? Que ustedes vienen con una función que viene aquí creciendo y después empieza a decrecer. Eso no puede ser. O la función tiene inversa solamente en este pedazo que va creciendo, o solo tiene función inversa en este pedazo que va creciendo. Ustedes lo pueden dividir en dos partes. Pero si esa función es así, no puede tener inversa aquí, en este intervalo de aquí. ¿Por qué? Porque aquí crece y luego decrece. No puede combinarse. O solo creciente o solo decreciente. Una misma función se puede dividir por partes para encontrar pedacitos donde ella sí tenga inversa. Entonces, dado esta parte, vamos a resolver ejercicios de exámenes de este tema. Vamos a ver cómo avanzamos, a ver si comenzamos de una vez hoy la función algebraica inversa. Entonces, voy a irme a traer ejercicios de exámenes para que ustedes vean. Ok, vamos a empezar aquí.
Nos dan esta gráfica. Vamos a agarrarla y vamos a llevárnosla al documento. Y tenemos esta gráfica. Y dice que con esta gráfica hay que responder las preguntas 26 y 27. Vamos a traernos la 26 primero. Dice la 26. Un intervalo donde esta función de aquí, vean la función donde está, la función sería esto de aquí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Listo. Aquí tenemos la función, ¿verdad? Ese pedacito de aquí es la función, esa es la función. Ahí podríamos hablar de un dominio, un ámbito y todo, para otro tipo de ejercicios que hemos trabajado anteriormente, pero aquí lo que nos está pidiendo es un intervalo. Recuerden que un intervalo son pedacitos, ¿verdad? Donde f tenga inversa. Dice la primera opción, desde 1 hasta 5. ¿Qué significa eso? Que yo busco el 1 y termino en 5. Sería comenzar aquí en 1 y terminar aquí en 5. Sería agarrar la función aquí, vamos a hacerlo más chiquitito, comenzar la función aquí, subir aquí, y todavía hay unos para acá, porque dice que tiene que terminar aquí en 5, de 1 a 5. Esa función, ¿cómo la ven ustedes? ¿Creciente, decreciente, combinada, constante? ¿Cómo la ven? Creciente. Aquí en este pedacito sí es creciente, pero aquí también tiene esto morado y esto morado, esto morado y esto de aquí, ¿cómo es? Constante. Constante. Entonces, lo que nos están dando de 1 a 5 tiene constante, creciente y constante. ¿Cómo llamamos a eso que tiene varias cosas al mismo tiempo? Combinado. Combinada. Entonces, este intervalo de aquí, vamos a decir que es una función combinada. ¿Nos funciona? Según la definición. Para que tenga inversa. Dice que para que tenga inversa solo puede ser creciente o decreciente. No puede ser ni constante ni combinada. No puede ser ni constante ni combinada. Entonces, ¿funciona ese intervalo? No. No, ¿verdad? No, este no funciona. Aquí, falso, no funciona. Vamos a ir a ver el segundo intervalo. El segundo intervalo dice que comience en -2 y termine en 2. Buscamos el -2. Vamos a borrar esto de aquí porque no funcionó. Buscamos el -2. El -2 está aquí. Y que termine en 2. Termina aquí. Sería este pedacito de aquí. ¿Funciona ese pedacito? ¿Cómo es esa función? Es constante, tampoco funciona. Es constante, correcto. Tampoco funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no puede ser ni constante ni combinada. Tiene que ser solo creciente o decreciente. Veamos este de aquí. De -5 a 1. De -5 a 1. Comenzamos en -5 y terminamos en 1 positivo. Comenzar en -5 sería comenzar aquí. -5 y terminar en 1 positivo sería terminar aquí. Entonces sería esto de aquí. -5 hasta 1. ¿Cómo es esa? Decreciente y constante. Decreciente y Entonces constante. es combinado. Combinada, ¿verdad? Tampoco funciona. Veamos la última. Dice que de -4 y que termine en -2. De -4 a -2. De -4 sería comenzar aquí y terminar aquí. Este pedacito de aquí. ¿Cómo sería esa? Decreciente. Entonces, Decreciente. sí funciona. Solo decreciente, ¿verdad? Sí funciona. Esa. Sería esa, ¿verdad? Correcto. ¿Entendido ese ejercicio? Sí, señor. Listo, listo. Vamos a ir a traer la pregunta 27. A ver qué dice la pregunta 27.
Para este ejercicio 27, para la primera pregunta, vamos a verlo ahí. Para la primera pregunta, hay dos formas de visualizarlo, de resolverlo. Una es ir a ver cuánto vale f de menos 2 y cuánto vale f de 2 y ver si son iguales. Otra es ver los puntos en la gráfica y ver si quedan a la misma altura. ¿Qué quiere decir eso? Dentro del paréntesis, ¿cuál letra tenemos? X, ¿verdad? Significa que vamos a ir a ver, chicos, los micros, porfa. Significa que vamos a ir a ver f de menos 2 y vamos a ir a ver f de 2, ¿verdad? Entonces, f de menos 2. Vamos a borrar esto de aquí. F de menos 2, ¿cuánto sería? Buscamos el x menos 2, está aquí, y subimos a la gráfica, subimos a la función, está ahí. ¿Cuánto vale f de menos 2? ¿Quién me dice? Estamos evaluando, eso es importante para lo que sigue. Estamos evaluando, ¿cuánto vale f de menos 2? Chicos, si no me responden aquí, me quedo. Profe, es que no entiendo la pregunta. Estamos evaluando f de menos 2. Estamos viendo cuánto vale la y cuando x es menos 2. Aquí está. X es menos 2. ¿Cuánto vale su respectiva y? Recuerden que cuando ustedes... 1. Sí, 1. Correcto. Recuerden que cuando ustedes tienen esta forma en una función y lo que tienen en la gráfica, ustedes van y buscan el x en la gráfica y luego van y tocan la función a ver con cuál y corresponde. Entonces, f de menos 2 que está aquí, como nos dijo el compañero, corresponde con y1. Es 1. Y ahora tenemos que ir a ver cuánto es f de 2 para ver si son iguales o no. F de 2. Y aquí en la función buscamos en el eje X el 2 positivo que está aquí. ¿Y cuánto vale su y? 1 igual. 1 igual. 1 igual. 1 igual. Entonces, la primera proposición vamos a decir que es verdadera. Verdadera. Porque si están quedando iguales, ¿verdad? Sus imágenes. A la proposición 1. Vamos con la proposición 2. Igual, lo que les decía, para este de aquí, antes de pasar a la siguiente. Otra forma de hacerlo, sin necesidad de venir a escribir todo esto, es, ustedes se vienen y ven f de menos 2, que quedó aquí, en 1. Y vienen y ven f de 2, que quedó aquí. Ustedes ven, ambos quedaron a la misma altura. Como quedaron a la misma altura, son iguales. Por ejemplo, si a ustedes les preguntan f de menos 3, por ejemplo, aquí, con f de 1, ¿quién sería más grande? ¿El de menos 3 o el de 1? El menos El de 3. menos 3. El de menos 3 porque está quedando más arriba. Se puede hacer de las dos formas. Solo ir a ver cuál punto queda más arriba que el otro. La siguiente pregunta. La imagen. La imagen de 0. La imagen de 0. ¿Quién es la imagen de 0? Recuerden que cuando vienen preguntas así, nosotros borramos la respuesta. Nosotros borramos la respuesta. No existe la respuesta. Entonces, la imagen de 0. Imagen era Y. Imagen era Y. Me están pidiendo la Y de 0. Entonces, ¿pero qué letra sería? X. 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 Vamos a ir a ver quién es la Y que le corresponde a ese X, a X0. Y X0 es aquí. ¿Cuál Y le corresponde? Uno. 1. 1, ¿verdad? Porque si aquí está 0, sube, aquí está la gráfica y pegó en 1 la función. Y aquí dice que la imagen de 0 es 1. También es verdadero. Aquí verdaderas. Ambas. ¿Dudas con estas? No, profe. No, para pasar a las siguientes. Listo. Ahí escucho que alguien me habla en el puro fondo. Casi no le escucho nada.
28 y 29. Vean, antes de traernos las preguntas, vean lo que pasa con este 28. Bueno, con la gráfica, con la imagen. Nos están dando una función f, una función g y una función r. Si ustedes ven, aquí tenemos en la gráfica la función f. Tenemos de forma algebraica la función g y tenemos de forma algebraica la función r. Desde ya les advierto, en los últimos exámenes, esta pregunta usualmente la han dado. En el último no, en el último sí trae respuesta. Pero en la mayoría de exámenes siempre ha venido con error esta pregunta. Es por aquello, si la respuesta que nos dan no están las opciones, es porque es una de esas que han sido apelables porque no han tenido respuesta en el examen. Lo han ido corrigiendo, pero siguen viniendo algunas con error. Entonces, por aquello. Vamos a tener la pregunta 26 y 28. La 28 está muy fácil. La 28 sale directa. No hay que hacer casi nada. La 28 lo que nos pide es el valor de f de 3. Lo acabamos de hacer, chicos. Uy, que me salió así, no sé cómo quitarlo. Dame un segundo. Déjame cerrar todo esto, a ver qué pasó. Y ahora sí. Ok, Elkin, perfecto. Es usted que se escucha a lo lejos, entonces. F de 3. Es el ejercicio que acabamos de ver arriba, prácticamente, solamente que en otra gráfica. Vean que aquí tenemos que encontrar f de 3. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x en ese ejercicio? Para ir a buscarlo en la gráfica. ¿Qué pasa, chicos? ¿No quieren participar hoy? 3. 3. 3. Este es f de x, ¿verdad? X. Este es x. Entonces, vamos a ir a ver cuál es su imagen. Entonces, buscamos en la gráfica al 3 en X, que está aquí, ¿verdad? Porque esto de aquí es el eje X. Buscamos al 3 que le corresponde. ¿Y quién es su respectivo Y? Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Porque si bajamos aquí en la función, nos encontramos con menos 2. Entonces, f de 3 es menos 2. ¿No? La pregunta que sigue, ya es lo que estuvimos trabajando hoy. Aquí necesito que me pongan mucha atención. La voy a poner acá. La voy a poner acá para trabajar abajo, porque estas a veces gastan mucho espacio. Dice la proposición 1. Dice la proposición 1. F o G de menos 3 es igual a 3. Recuerden lo que les dije cuando nos dan resultados. Cuando nos dan resultados, borremos. No nos están dando ningún resultado, lo borramos. Nosotros vamos a ir a resolver y luego ir a ver si es el resultado que nos están dando arriba. Entonces voy a venir y voy a borrar aquí este resultado. Este resultado no existe. Yo voy a ir a corroborar si eso es lo que en realidad da. Si en realidad da 3. Entonces, vean que lo que nos están dando después del criterio, después del FG, es un número. Nos están pidiendo una imagen. Nos están dando un número. Nos están pidiendo una imagen. Si hay una letra, tenemos que ir a hacer el cálculo algebraico como lo hicimos ahora al inicio de la clase. Pero como nos están dando un número, no. Como nos están dando un número, tenemos que ir a calcular esa imagen.
con los pasos que vimos. ¿Cuáles son los pasos que vimos? Estos de aquí, este de aquí. Recordemos que lo que dice es que vamos a tomar la segunda parte de la función y vamos a evaluar ese número que nos están dando en esa función. Después de que hagamos la evaluación, ese resultado lo vamos a ir a sustituir en la primera función. Y ese es el resultado. Entonces, vamos a ver. Lo primero que hacemos es tomar la segunda función. La segunda función sería esto de aquí. Y vamos a ir a evaluar g de menos 3. G de menos 3. Vamos a recordar cómo se evalúa. ¿Cómo se evalúa? ¿Cuál función tenemos que ver? Hay 3, f, g o r. ¿Cuál vamos a ir a ver? ¿A dónde vamos a ir a evaluar? ¿En cuál función? G. G. En la función g. En la función g. En la función g. Entonces, aquí dice que la función g es 17 más 6x. Entonces, vamos a escribir aquí afuera para que ustedes la vean. G de x es igual a 17 más 6x. Ahí la tenemos. 17 más 6x. Eso es g. Aquí lo tenemos. 17 más 6x. Ahí está. Entonces, vamos a cambiar la x y ¿qué vamos a poner en lugar de x? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Vean, chicos, esto que acaba de hacer aquí es lo que estábamos haciendo al principio de la clase. Quitábamos las x y ¿qué poníamos? H de x o g de x o m de x. Eso mismo que acabamos de hacer. Solamente que con un número es un poquito más sencillo. Bueno, menos 3. Y evaluamos. Ponemos todo esto en la calculadora. ¿Cuánto nos da g de menos 3? Menos 1. Ahí escuché a alguien al fondo. Sí, correcto, también. Ahí, menos 1. A los dos, correcto. Los dos, menos 1. No hemos terminado. Este menos 1, ahora ¿dónde lo tenemos que evaluar? Según lo que vimos ahorita en la teoría. En En la primera En la función, ¿no? primera. En F. En La la primera en primera F. función. Correcto. Vamos a ir a agarrar este menos 1 y lo vamos a ir a evaluar en F. F de menos 1. Vamos a ir a ver la función F. La función F está en una gráfica. No está en forma algebraica. Entonces, vamos a ir a ver x menos 1. X menos 1. ¿Con cuál y corresponde a x menos 1? Ahí va la función de arriba. Con 3. 3. Con 3, ¿verdad? E menos 1, x menos 1, va a ir a tener sintonía, va a ir a coordinar con y3. 3 positivo. Entonces, la proposición 1 decía que el resultado, y aquí tenemos la respuesta. La proposición 1 decía que el resultado era, vamos a ver, 3 positivo. ¿Verdadero o falso? verdad. Verdadero. ¿Comprendido cómo se hace eso? Sí, profe. Creo que hay que practicar mucho. Sí, esta parte de funciones, la parte de funciones es lo que más hay que practicar. Y lo que sigue todavía hay que practicar más, la parte de la función inversa. Dice la proposición 2. La proposición dice, ¿es factible R o G de X? Entonces, primero voy a correr esto un poquito porque a veces se ocupa bastante espacio. En un segundo. La proposición 2, entonces, nos dice que si es factible R o G. Solo escribir R o G. R o G. Si es factible R o G.
Habíamos dicho que para que una función fuera factible, el ámbito de la primera tenía que ser igual al dominio de la segunda. ¿Quién es la primera función? En esta composición que está aquí, ¿quién es la primera? No, en esta de acá. Ok. R. 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 ¿Verdad? Porque es la que estamos comprobando, la facilidad de R o G. Entonces, el ámbito de R tiene que ser igual al dominio de la segunda. Tiene que ser igual al dominio de G. Vamos a ir a ver quién es R y quién es G para sacar el ámbito y el dominio. Aquí está R. Y aquí está G. De R tenemos que ver el ámbito. Recuerden que cuando la función está escrita de esta forma de aquí, nosotros lo habíamos visto en las clases anteriores, F, nosotros teníamos un dominio que se relacionaba con un codominio, pero en composición de funciones se simplifica y en función inversa. Solo en composición y en función inversa. El codominio es el mismo que el ámbito, porque es una función biyectiva y hay un montón de propiedades. El dominio se relaciona con el ámbito a partir de f de x igual y. Y eso es para todas, no importa las letras. Si aquí hay una g, entonces el dominio de g se relaciona a un ámbito de g a partir de una función g de x igual y. Entonces significa que esto primero es el dominio y esto segundo es el ámbito. ¿Quién es el ámbito de R? C. No lo tenemos. No tenemos el ámbito de C. Tenemos que calcularlo. Entonces, vamos a ir a ver aquí cómo se calcula el ámbito de R. Recuerden que por definición de función, cada elemento del dominio tiene que unirse con alguien del codominio para conformar el ámbito. Y si vemos, este dominio tiene una infinidad de elementos. Yo no puedo ir a sustituir todos los elementos, porque viene desde menos infinito. O sea, ahí está el menos 5, el menos 8, el menos 1000, el menos 10.000, el menos 15.000. Ahí están todos los negativos hasta menos 2. Entonces, nosotros sabiendo eso, podemos sustituir cualquier negativo también para venir a comprobar que los resultados siempre van a estar antes de eso. Pero cuando lo tenemos así, nosotros vamos a saber que la primera parte del corchete pues va a venir de menos infinito también. De menos infinito. No siempre se cumple esto, que venga menos infinito, pero en los exámenes de bachillerato siempre se los ponen de que sí se cumple. Menos infinito. Y vamos a tomar el menos 2. ¿Para qué vamos a tomar el menos 2? Este menos 2, al estar aquí en el dominio, ¿es una X o una Y? ¿Qué me dice? Por estar en el dominio, ¿qué es? ¿Una X o una Y? Una Y. No, en el dominio, ¿quiénes están? Las X. Las X, ¿verdad? Esto es el dominio, y en el dominio están las X. Esas son las X. Entonces, significa que yo puedo venir y decir R de menos 2 para ver cuánto vale su Y. Entonces decimos 2 por y X vale menos 2 más 1. ¿Cuánto sería R de menos 2? ¿Me avisan cuánto es que R de menos 2? Dos por menos 2. Y ahí la dijo Erkin. Sí medio escuché. Menos 3. 2 por menos 2 menos 4. Más 1 menos 3. Entonces, ¿qué significa eso que hicimos ahí? Que el ámbito de la función R va a ir de menos infinito hasta menos 3. Hasta menos 3. Para calcular un ámbito, entonces, lo que hacemos es sustituir cada X del dominio
en el criterio de la función y los resultados son ámbitos. Nosotros lo hicimos en el primer tema aquel de funciones, cuando teníamos que ir a corroborar si la función era una función o no, y sustituíamos, y luego íbamos a ver los elementos del ámbito, a ver si coincidían. Es lo que estamos haciendo ahorita, calculando un ámbito. Solo sustituimos las X en el criterio y los resultados van a ser elementos del ámbito. Entonces, el ámbito de la función va a ir de menos infinito a menos 3. Vamos a ver el dominio de G. ¿Quién sería el dominio de G? Aquí tenemos a G. ¿Quién sería el dominio? De menos infinito a menos 2, correcto. Sí lo escuché. Bajito, bajito, pero lo escuché. No, ahora sí no lo escucho. De menos infinito a menos 2. Porque recuerden que lo primero que aparece, el primer conjunto es el dominio. Aquí el primer conjunto es el dominio. Y el segundo conjunto es el ámbito. Entonces, aquí el dominio es de menos infinito a menos 2. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿el ámbito de la primera de R es igual al dominio de la segunda? ¿Son iguales? No, no son iguales. Entonces esta es falso. No es posible hacer la composición de funciones. No es factible esa composición de funciones. Esta de aquí. ¿Verdadera? Sí, solo la 1. Voy a poner aquí, voy a ir a traer el examen, una cosita. Ya no. Aplicación la vez pasada. Esta sí no, pero vamos a poner una para que la vean. Pero antes de eso quiero ver una cosa. No sé si será la compañera. Chicos, ¿si me escuchan bien todo el rato o hay momentos donde se me pega el audio? Hay momentos que se pega. Sí, profe, hay momentos que se pega. Ok. Dame un segundo entonces. Voy a dejar esta pregunta aquí. Voy a ponerle... Voy a ir a ver un momento lo del internet. Entonces vayan resolviendo esta pregunta. La dejan ahí, ya casi vengo a revisarlo. Denme un segundito y a ver qué es lo que está pasando. Listo, chicos. Me avisan si se pega. Voy un segundo porque está tratando de ingresar a alguien que no conozco. Entonces no lo voy a aceptar hasta que me digan en el grupo quién es. Voy, chicos. Chicos, ahí hay alguien con un nombre que no es del grupo y no lo puedo aceptar. Entonces, por aquello, para las próximas que ustedes vayan a ingresar, tiene que ser con el nombre de ustedes, porque han pasado muchas cosas raras en Zoom y en Teams y gente que se mete que no es del grupo y pone cosas indebidas. Entonces, no lo puedo aceptar. Ahí si en el grupo me responden, pues lo aceptaré. Entonces, continuamos. Lo lograron, chicos. Encontraron la respuesta para ver. Vamos a ir comprobando uno a uno. Dice un intervalo donde la función tenga inversa. Vamos a ir a ver quién es el primer intervalo. Dice que de 1 a 3. De 1 a 3 sería
comienza aquí en X1 y tiene que terminar en Y, en X3, perdón. Sería este de aquí. Ese pedacito de función, ¿cómo es? Creciente, Creciente. creciente. ¿Nos funciona o no funciona? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Ya con eso la tenemos la respuesta. Vamos a comprobarlo así en una carrera. El siguiente es de 1 a 4. Ah, coordinación, ahora sí. Espero que sí sea. Vamos de 1 a 4. De 1 a 4 sería comenzar aquí en X1, que estamos acá, hasta Y4, que sería hasta acá, ¿verdad? Entonces, si observamos ahí, tenemos una combinada. Comienza en creciente y va decreciente. Tiene dos partes. Esa no nos funciona, ¿verdad? La tercera opción dice que de menos 2 a 2. Entonces sería comenzar aquí en X menos 2 y terminar en 2. Tampoco funciona, ¿verdad? Creciente, decreciente y creciente. Hay una combinada. Tampoco nos funciona. Y la última tampoco debería funcionarnos porque ya nos dio que es la primera. La última dice que es de menos 3 a 1. Sería de menos 3 a 1 positivo, otra vez combinado. Tampoco nos funciona. ¿Claro esta parte de la gráfica de la inversa? Sí, profe. Listo, listo. Bueno, recuerden lo que les dije ahora. En algunos ejercicios de estos venían sin respuesta. Esperamos que este no sea el caso, porque usualmente era cuando tenían 3 proposiciones. Entonces, si no nos da respuesta es porque es una de esas apelables. Vamos en orden. Proposición 1. La proposición 1 dice G o F de 4 es igual a 3. Ya sabemos que omitimos la respuesta para comprobarla, para ir a ver si es esa o no, porque si la damos a veces nos confunde. Entonces vamos a ir a resolver la proposición 1. La proposición 1 dice G o F de 4. Como lo que hay después de la composición es un número, lo que tenemos que averiguar es una imagen. Tenemos que averiguar una imagen. Entonces la dividimos en dos partes. Lo primero que agarramos es la segunda función. Esto de aquí, ¿verdad? Que se nos F de convierte en 4. F de 4. Vamos a ir a evaluar entonces la función F. Vamos a ir a ver quién es F. F sería la gráfica. Buscamos el X4. Está aquí, ¿verdad? Porque sabemos aquí que dentro del paréntesis hay una X. Entonces es F de 4. ¿Quién sería su respectiva imagen? Cuando evaluamos F de 4, ¿cuánto nos quedaría? Si aquí está el 4. 2. 2, ¿verdad? Subimos aquí en la función desde X4 y nos vamos a encontrar con 2 en Y. Entonces, F de 4 es 2. Es 2. Pero no hemos terminado. Ahí apenas hicimos el primer paso. Ahora tenemos que ir a evaluar este 2. ¿En dónde? En G. Claro. En G, ¿verdad? Tenemos G de 2. G2. Y vemos que G de 2 es una algebraica. Es una función algebraica. Entonces, la observamos aquí. Vamos a escribirla aquí arriba. Dice que es G de X 2X más 1. Entonces, G de 2 va a ser 2. ¿Y cuánto vale X? Cambiamos esa X por ¿cuál número? 4. No, por 4 no. Por 1, ¿no era? No, vean aquí. ¿Cuánto nos dio F de 4? A Por 2. 2. A 2, Por 2, 2, dos. 2. ¿Verdad? Aquí lo tenemos. G de 2. G de 2 más 1. ¿Cuánto nos daría G de 2? 5, correcto. 5. 5, 5, 5. Entonces, tenemos aquí ya el cálculo de esa imagen. El resultado que nos está quedando es 5. Volvemos del resultado a ver si era ese o no. ¿Verdadero o falso? Falsa.
Falso, ¿verdad? Por eso es que tapamos el resultado, para que no nos confunda. Viene la segunda proposición. G o H de X es igual a 2X más 11. Vean la diferencia, eso es lo que les decía ahora. Vean que aquí hay un número, el resultado tiene que ser un número. Aquí después de la composición hay una X, el resultado tiene que ser una expresión algebraica. Vamos a tachar esa expresión algebraica para que no nos estorbe y vamos a ir a calcular G o H de X. Vamos a escribir aquí la proposición 2. Que es G o H de X. Ahí sí tenemos que averiguar un criterio, que fue lo que hicimos al puro inicio de la clase. La primera función, que es G, la debemos ingresar dentro de la segunda, más bien, la ingresamos dentro de la primera, que es G. Entonces nos queda H de X dentro de G. ¿A cuál función tenemos que ir a ver primero? ¿A la G o a la H? A la G. A la G, ¿verdad? Porque es la que está afuera, correcto. Vamos a ir a ver la G. Y cada vez que venga una X, la vamos a cambiar por H de X. Vean, es lo mismo que hicimos aquí. G de X. Entonces hay una X. G de 2. Entonces quitamos la X y ponemos un 2. Vamos a ir a ver ahora la G y en lugar de X vamos a escribir H de X. Entonces tendríamos 2 por y sigue X. ¿Qué escribimos entonces? No te escucho. Se te escucha muy bajo. Quitamos la X, esta X de aquí, porque aquí está el criterio G de X, ¿verdad? Quitamos la X y ¿qué ponemos, chicos? ¿Qué hay dentro del paréntesis? H. H, ¿verdad? Está la función H. H de X. Y continuamos escribiendo la función G. Sigue más 1. Entonces tenemos 2 por H de X. Vamos a ir a ver cuánto vale H de X. ¿Cuánto vale H de X? Ahí lo dijeron. X más 5. Más 1. ¿Verdad? Esto de aquí es H de X. Véanlo aquí. H de X es X más 5. Entonces, por eso lo sustituimos por X más 5, porque eso es lo que vale H de X. Y aquí tenemos una distributividad de lo que vimos como repaso. 2 por X, 2 por 5. 2 por X sería 2X y 2 por 5, ¿cuánto queda? 10. 10. Y hay que sumar ese 1. Por propiedades solamente se pueden unir estos dos de acá. Y nos queda acá. Siempre quedan 2X. Más 11. Sí, quedan 2X porque no hay con quién unirlo. Aquí tenemos el criterio de la composición de función. 2X más 11. Vamos a ir a ver el resultado que nos estaban dando en la proposición. 2X más 11. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Esta es una de las preguntas más largas en el examen, usualmente, cuando vienen así las tres en una misma pregunta. Porque ahora viene la proposición 3. Vemos que acá nos entre proposición 3. Dice que si es factible la composición de H o G. Factible. Factible habíamos dicho que el dominio de la, perdón, el ámbito. El ámbito de la primera, que la primera, ¿quién es? H o G. H. 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 El ámbito de H tiene que ser igual al dominio de la segunda. El dominio de la segunda es G. Vamos a ir a ver el ámbito de H, a ver quién es el ámbito de H. Aquí está H. Recuerden que lo primero es el dominio y el segundo es el ámbito. No lo tenemos. No tenemos el ámbito. Tenemos que ir a calcularlo. A diferencia del ejercicio anterior, vean que en este dominio sí hay un inicio y sí hay un fin. Y esto lo hicimos en la clase donde hicimos lo de las relaciones, ¿verdad?
Teníamos que ir a ingresar cada uno de estos datos en el criterio para que nos dé como resultado el ámbito. Recuerden que esto es el dominio. Y el dominio representa las X. Entonces, este menos 6 es una X y este menos 2 es una X. Vamos a ir a evaluar entonces para ver dónde comienza ese ámbito y dónde termina. Tenemos primera, H de menos 6 es igual. Aquí hay una X, entonces, ¿qué escribimos en lugar de esa X ahora? Menos 6. Menos 6. Menos 6 y continúa con un más 5. ¿Cuánto sería H de menos 6? ¿Cuánto sería H? Menos 1. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con el otro elemento del intervalo. Lo que nosotros hacemos es que tomamos los extremos del intervalo. Si tomamos los extremos del intervalo, eso es lo que vamos a ir a sustituir en el criterio para encontrar los extremos del ámbito. H de menos 2. Entonces, ahora, ¿qué es el otro extremo? Eso es igual. Y ahora, en lugar de X, ¿qué hay que escribir? Porque en H lo primero que viene es una X. ¿Qué escribimos? Escribimos. Menos 2. Menos 2. Más 5. Y menos 2 más 5 es 3. Ya tenemos entonces el ámbito. El ámbito sería de menos 1 a 3. El ámbito sería menos 1 a 3. Vamos acá abajo y decimos, el ámbito de H es de menos 1 a 3. Y vamos a ir al dominio G. ¿Quién es el dominio G? Es esta de aquí arriba, ¿verdad? ¿Quién sería el dominio? Ah, Recuerden, ¿qué es lo que aparece primero? ¿El dominio o el cominio? el dominio. El dominio. Entonces, ¿quién sería el dominio? Menos 1,3. Menos 1,3, ¿verdad? El dominio siempre es lo que aparece de primero. De menos 1 a 3. Y entonces, ¿son iguales o son diferentes? Son iguales. Son iguales. Son iguales. Entonces aquí vamos a decir que esta proposición es verdadero. Verdadero. Aquí son verdaderas la 2 y la 3. La opción D. ¿Dudas con eso? Es cuestión de práctica y ahí conforme va pasando lo vamos a ir agarrando. Porque hasta ahorita lo estamos viendo, ¿verdad? Por primera vez este tipo de ejercicios. Pero vean que siempre es el mismo patrón. Voy a ponerles acá, vamos a irnos a otro examen. Vamos a agarrar aquí este ejercicio. Aquí son 4 funciones, pero es el mismo procedimiento. Es nada más de identificar cada una de ellas. Ahí lo vamos bien. Vayan haciendo el primero, por lo menos. Ya casi hacemos el segundo. Si terminan el primero, van haciendo el 28. Mientras tanto, voy a pasar a la lista. Recuerden que me tienen que decir presente. Aquí yo voy viendo ustedes. Si no me responden,
Quedan ausentes, chicos, tienen que responder. Bueno, Erkin ya me dijo lo del problema del audio, entonces Erkin, ahí, yo entiendo. Dice Christopher Bretan. Christopher Bretana, ausente. Cintia Aguilar. Buenas noches, profe, presente. Listo, buenas noches. Todavía no se pueden salir, ¿verdad, chicos? Por aquí. Noel Bretana, ausente. Erkin Espinosa, presente. Eso es lo que tiene el audio malo. Gerardo Jiménez. Ausente. Marily Amores. Marily me puso un mensaje por WhatsApp. No tiene internet. Ronald Cordero. Presente, profe. Listo. Rosibel Berrocal. Rosibel, yo creo que escribió en el grupo. Sí. Wendy Viviana Salas. Presente, profe. Wendy Salas. Listo. Liven Mora. Presente, profe. Listo. Lisette Bermúdez. Presente. Listo. Eric Montiel. Presente, profe. Listo. María Fernanda Esquivel. Presente, profe. Listo. Eliseth Badilla. Ausente. Viviana Segura. Presente. Listo. Y Abraham Cedeño. Ausente. Listo, chicos. Entonces, vamos a revisar aquí de una vez. Dice, un intervalo del dominio donde la función pueda tener inverso. Vamos a ir revisando y ustedes ahí se chequean. Dice la proposición A de -1 a 0. O sea, comenzar en -1, que -1 sería comenzar aquí, terminar en 0. 0 es aquí y la función está ahí. -1 a 0 sería entonces este pedacito de aquí, de -1 a 0. Aquí está el -1 a la mitad de ese cuadrito y aquí está el 0, específicamente. ¿Funcionaría eso o no funcionaría? ¿Cómo quedó ahí? No, no funciona. Es como... Correcto, es combinar. No funciona. Vamos a la segunda proposición, el segundo ítem. El segundo ítem dice que de -2 a -1. X menos 2, si aquí está el -1 y aquí está el -3, aquí estaría el -2. El -2 estaría comenzando ahí. Y que termine en 1 positivo. En 1 positivo terminaría aquí. ¿Cómo nos está quedando ahí? Al combinar. Tampoco es combinar. Correcto. Combinado. Tampoco nos funciona. Dice la segunda proposición. Comenzar en -3. -3 sería comenzar aquí. Y dice que termina en 0. Sería bajar aquí y terminar aquí. Porque aquí está el 0. ¿Cómo nos quedó ahí? Igual combinado. Combinado. Combinar. Tampoco nos funciona. Falso. Dice la última proposición. Comenzar en -4 y terminar en -1. ¿Qué pasa aquí? Sería terminar en 1, profe. En 1 positivo. Si todavía avanzas hasta aquí. ¿Qué pasa ahí? Tampoco. Tampoco. La pelamos. Correcto. Aquí tienen un punto, ya ganaron el examen.
no tiene respuesta, ¿verdad? Ahí ya tienen un punto en el examen. Dice la pregunta 28. Considerar las siguientes proposiciones. No, pero vean aquí, chicos. Ah, sí. Es que aquí lo que pasa es que se puede confundir. Porque este -1, primero la gráfica está toda mal hecha. Y uno podría decir que esto es -1 y termina en 0 y este funciona, pero no, porque este -1 es el de Y. Y este -1. No, entonces sí, chicos, vean aquí. Esto es el eje X. Esto es el eje X. Aquí está 0, ¿verdad? Y aquí está -1. Lo que pasa es que como está corrido, parece que comienza de aquí, pero -1 es esto de aquí, por cuadrícula, ¿verdad? Ajá. Si aquí está el 0, aquí inmediatamente está el -1. El -1 estaría comenzando aquí, y de -1 a 0 sería hasta aquí. Sí. Esta sí funciona. Lo que pasa Entonces con sería la opción A. sería la opción A. Lo que pasa con este ejercicio es que la gráfica está mal diseñada. Entonces, eso se puede llegar a pelar. Las gráficas mal hechas, porque lo suele confundir al estudiante. Es la... Sí, porque si usted lo ve de esa manera, profe, se ve corrido totalmente. Sí. Uno creería que el -1 está comenzando aquí, exactamente. Pero sí, porque el -1 está ahí sobrando, no está en el puro eje, está mal ubicado. Entonces ahí es la opción A. Vamos a ver hacia la proposición 2, a la pregunta 28. La proposición 1, vean que hay un 1 después de la composición. Entonces es cálculo de imagen. Vamos a tachar la respuesta para no confundirnos. Vamos a venir y vamos a traer con la proposición 1 de aquí arriba para que nos entre todo el ejercicio. Dice M o F de 1. Como es una imagen, vamos a visualizar primero esto de aquí. Y vamos a evaluar F de 1. Entonces, vamos a ir a ver la función F. La función F es una gráfica. Ya sabemos que dentro del paréntesis hay una X. Entonces, cuando evaluamos X igual 1, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto sería el resultado de esa función? -2. -2. -2. -2, correcto. ¿Por qué lo bajamos acá? Acá lo vemos. Bajamos aquí de 1 y nos encontramos con -2. Ahí está. F de 1 es -2. Pero no hemos terminado el ejercicio. Ahora tomamos este -2 y lo tenemos que ir a evaluar en la función M, ¿verdad? Evaluar en la primera. Entonces tenemos que ir a evaluar M de -2. Vamos a ir a ver la función M. La función M sería esta última de aquí. Y dice que M de X es igual a 3X más 1. Vamos a ir a escribirlo. M de X es igual a 3X más 1. Entonces, cuando evaluamos M de -2, decimos 3 por ¿cuánto? -2. -2 más 1. ¿Cuánto nos quedaría? -5. -5. -5. Aquí ya tenemos el resultado de esa imagen. -5. Vamos a ir a ver el resultado que nos da el examen. -5. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdad? Vamos a la segunda proposición. La segunda proposición dice M o H de X. Y vean que entonces, como es una X lo que hay después de la composición, el resultado es una expresión algebraica. Tenemos que ir a hacer las operaciones de composición. Vamos a borrar aquí el resultado para que no nos confunda con la respuesta al otro lado. Y vamos a resolver aquí la proposición 2. Vamos a resolverla aquí.
La proposición 2 dice m o h de x. Entonces, lo que hacemos es tomar la primera función, m, y dentro de la primera función debemos ingresar la segunda función, h de x. Tenemos que ir a ver a m. Aquí la tenemos a la m, ya la escribimos aquí abajo. Entonces, comenzamos a escribir. Dice 3 por, y en lugar de esta x, ¿cuánto tenemos que escribir? ¿Qué tenemos que escribir? Estamos haciéndolo por pasos, ¿verdad? No me digan la respuesta directa del otro lado. En lugar de x, ¿qué escribimos? -2. No, porque el -2 lo Ah, escribimos. no, -5, sí, cierto. No, -5 no, -5 ya aquí No. es otro ejercicio. Es La otro H. ejercicio. La H. La H. Vean, vean. Dentro del paréntesis hay una X. Entonces aquí está la X. Dentro del paréntesis hay un -2. Quitamos la X y escribimos -2. Ahora, dentro del paréntesis hay un H de X. Tenemos que quitar la X y escribir siempre lo que hay dentro del paréntesis. Como les decía la semana pasada, si aquí hay una flor, entonces aquí tenemos que poner 3 por flor, porque hay una flor dentro del paréntesis. Siempre las X las cambiamos por lo que haya dentro del paréntesis de la función. Entonces aquí sería por H de X más 1. ¿Por qué más 1? Porque seguimos escribiendo la función más 1. Ahora sí, vamos a ir a ver la función h. A ver cuánto vale. ¿Cuánto vale h? Ahí te leí los labios. 3 por x más 1, ¿verdad? H es x más 1. Más 1 todavía. Aquí está. H de x es igual a x más 1. H de x es igual a x más 1. Aplicamos distributividad, 3 por el primero y 3 por el segundo. Entonces, 3 por x, 3x, y 3 por 1, 3, más 1. Estos dos se pueden unir. El del x no, ¿verdad? Porque no es semejante. Y entonces esto nos queda 3x más 4. Ahí tendríamos el resultado del criterio de la composición. Vamos a ir a ver el resultado que nos da el examen. El examen nos dice 3x más 2. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Ahora vamos a ir a ver la proposición 3. Que la proposición 3 lo que nos dice es compatibilidad. Compatibilidad de funciones. Hay que ir a ver si f o r de x son compatibles. Eso lo que quiere decir es, tomamos la primera y de la primera tenemos que ver el ámbito, que tiene que ser igual al dominio de la segunda. En este tipo de ejercicios casi nunca le dan el ámbito, siempre hay que irlo a calcular. Entonces, para que le agarremos el toquecillo al ámbito. El ámbito de f. Ay, vea qué bonito. ¿Quién es la función f? ¿La gráfica o los criterios? La gráfica. La gráfica. ¿Y se acuerdan cómo se leía el ámbito en una gráfica? Lo vimos en los inicios de funciones. ¿El ámbito se leía de izquierda a derecha o de abajo para arriba? De abajo para arriba, correcto. De abajo para arriba. De abajo para arriba, correcto. Entonces, ¿dónde está comenzando esa función abajo? -4. Correcto, se lee en Y, ¿verdad? Comienza aquí en -4. Ahí está comenzando. -4 y el punto está pintado. Entonces, ¿el corchete va abierto o va cerrado? Cerrado. 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 -4, coma. Y aquí hay función, entonces hay función, ahí hay función, sigue función, sigue función, sigue función. ¿Y dónde termina esa función? En -4 de x. No, porque lo estamos leyendo en el eje Y. En 3. Recuerden que el ámbito se lee en el eje Y. Lo vemos todo en el eje Y. Y la función comenzó aquí, correcto.
y terminó aquí. Entonces sería 3. Sí. Sería 3. Y cerrado también, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el ámbito de F es de menos 4 a 13. Vamos a ir a ver el dominio de la función R. La función R es la segunda. ¿Quién es el dominio? Menos 2,3. Menos 2,3, ¿verdad? Ese es el Exacto. dominio. El dominio de R. De menos 2 a 3. ¿Son iguales o son diferentes? Diferente. Diferentes. Entonces, ¿es verdadero o es falso? Falsa. Falso, ¿verdad? No es factible efectuarlo. Es falso. No es factible. Esta es falsa. Y vean que entonces es verdadera solamente la 1. Y en las opciones no viene ninguna de la 1. Esta sí no tiene respuesta. Esto ya la había resuelto antes. Por eso fue que quedó el anterior. Y así han venido muchas como esta, sin respuesta. Pero la última del último examen del año pasado, todo el mundo creyó que venía sin respuesta y al final sí venía con respuesta. Esta sí definitivamente no tiene respuesta. Eso sería, chicos, la parte de compatibilidad de funciones, composición de funciones y la gráfica de una función inversa. La otra semana vamos a ver la parte algebraica de la función inversa. Vamos a trabajar la parte algebraica de la función inversa. Y si lo terminamos antes, volvemos a hacer repaso de esto para que nos quede claro esta parte y después hacemos ya para la siguiente semana lo que es la función lineal y función cuadrática. Para ya casi cerrar funciones aproximadamente en 3 semanas por ahí. Entonces, quedaríamos hasta acá. Yo les subo tarea esta semana en estos días. Ahí estén revisando el aula virtual. Recuerden que tienen varias tareas pendientes. Los que no han entregado, háganlas para que practiquen, chicos, para que les vaya bien en el examen. Y haríamos hasta acá, chicos. Nos vemos. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias, profe. Buenas Buenas noches, noches. profe. Descansen.